al licenciado Guillermo Moreno, que está en línea. Él me prometió que la próxima vez que conversáramos yo ya le iba a firmar la ficha de afiliación al peronismo, pero bueno, no pasó, ni va a pasar, pero lo mismo lo vamos a saludar con mucho respeto. Guillermo, buen día. Jorge López de Simón en Continental, ¿cómo le va? Sí, ¿por qué no va a pasar? Y no, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, Guillermo. ¿Por qué? Pero porque sí, yo ya le expliqué a usted que mi papá era peronista, ninguno de sus hijos se hizo peronista, pero él nos dejó ser libres, así que si no pudo hacerlo mi papá, pero no importa, de todas maneras podemos conversar. No sé ¿por qué te resistís tanto a la verdad? No tenés necesidad de resistirte a la verdad. Sí, bueno, me parecería ser más un problema psicológico que de doctrina. No, la verdad que últimamente no me examiné psicológicamente, pero bueno. Guillermo, ¿sabes qué? Hoy hice un comentario en el arranque del programa y un poco pensaba en usted, ¿no? Porque le pensaba preguntar esto. Y el comentario tenía que ver con que el peronismo o el kirchnerismo está bajando a la vista de todos los días sus banderas más enarboladas, ¿no? Por ejemplo, la resistencia al cipallismo, el no tomar medidas como poner altísimas tasas de interés que van en contra de la producción y el trabajo, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces está haciendo el kirchnerismo, mi opinión, en esta etapa una especie de neomenemismo, digamos, sobre todo con la irrupción de Massa como ministro de Economía y el tipo de medidas que está tomando. ¿Cómo ve usted? En principio le quería preguntar estas pocas semanas que tiene Massa como ministro de Economía de la Argentina. Bueno, primero aclaremos los conceptos, porque vos utilizás como sinónimo peronismo y kirchnerismo, y yo no sé por qué. O sea, no sé por qué lo usás como sinónimo. Me tendrías que explicar por qué para vos son lo mismo. Para mí está claro, yo te lo expliqué varias veces, pero a mí me parece que vos insistís en una simbiosis que no está. El kirchnerismo no tiene doctrina, no tiene las 20 verdades, no tiene una filosofía de vida. El peronismo tiene todo eso. Por lo tanto, me parece que es injusto e incorrecto para los que nos están escuchando que vos lo utilices como sinónimo. O sea, lo que estamos viendo es que, Guillermo, entonces todo este abroquelamiento que mostró el PJ, sobre todo después del atentado fallido a Cristina, ¿es una impostura? ¿No tiene que ver con lo ideológico? No, desde ya que no. Ajá. Desde ya que no. Pero por eso te estoy preguntando, vos me tendrías que definir al kirchnerismo. Vos ya me lo has dicho varias veces a mí cuando me dijiste usted trabajó en gobierno kirchnerista y yo te corregía siempre con el máximo de los respetos diciéndote yo trabajé en un gobierno peronista. Usted como Néstor Kirchner que decía nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio. Claro, bueno, te lo he dicho yo infinidad de veces. Infinidad de veces. Creo yo que fui uno de los primeros que para diferenciar y no adjetivar innecesariamente decía, mire, nosotros fuimos un gobierno peronista. Ahora, también creo haber sido, y lo he conversado contigo, que este no es un gobierno peronista, que este es un gobierno socialdemócrata. Creo que lo hemos conversado también hasta el cansancio. Sí. Usted lo que dijo en realidad es que Alberto Fernández es un socialdemócrata. Sí, claro, lo dije desde el primer día. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo es socialdemócrata. Y el origen de Massa es en la UCD y ahora está sometido a la prueba de acidez de la realidad cuando le toca gobernar, cuál es su patrón de comportamiento. Y el patrón de comportamiento que vos estás hablando del ministro Massa es el correcto. Ahora, ese no es un patrón de comportamiento peronista, no tiene nada que ver con la década ganada. Vos mismo te estás dando cuenta que no tiene nada que ver. Por lo tanto, si no tiene nada que ver, vos sabés que hay una presencia muy importante de algunos conceptos como no se puede ser y no ser al mismo tiempo. Claro, muchos dicen esto es el famoso pragmatismo del peronismo, ¿no? No, eso lo dicen los que no son peronistas. No lo decimos los peronistas. Eso lo podés decir vos, por ejemplo. Que me decís osadamente, nunca voy a ser peronista. Bueno, sí, exactamente. Sabrás por qué decís bueno, hay dos cosas que nunca voy a ser, peronista e hincha de River. Nunca, salvo probablemente el día que esté por morir, ahí diré, bueno, que se muera un hincha de River. Hincha de River, si sos de Boca, me parece que es razonable, como que yo fuera hincha de Independiente, pero que nunca vas a ser peronista significa que nunca querés evolucionar.
siempre te vas a quedar en la oscuridad, y está mal eso. Está bien, está bien. Entonces vos tendrías que decir, bueno, no lo sé, quizás algún día descubra la luz y me haga peronista, pero vos lo negás desde el momento. Entonces ahora me decís, no, mire, lo que acontece es que muchos dicen tal cosa. No, lo que dicen eso son los que no son peronistas. Bueno. Entonces vos no podés utilizar el concepto de un no peronista para tratar de caracterizar el peronismo. Pero Guillermo, ¿qué son? Pero son impostores, entonces. A ver, la presidenta el otro día, la vicepresidenta pedía que se cante la marcha, ella cantaba la marcha como las mejores. Bueno, entonces acá tenemos un tema. Los peronistas podemos recibir sin ningún tipo de problema a los que ahora se autoperciben peronistas. Pero está claro que el árbol se conoce por su fruto. Y vos mismo me lo has dicho que este no es un gobierno peronista. Lo dijiste desde otro lugar, diciendo están bajando las banderas. Bueno, el peronismo no baja las banderas, por lo tanto no son peronistas. Esta sería la conclusión correcta, no son peronistas. Está bien. Entonces, ahora, esto ratifica lo que ya hablamos muchas veces. En todo caso, lo que acontece acá es que finalmente, llegando al final del camino, lo que dijimos al principio teníamos razón. Bueno, igual a mí no me satisface de este sentido tener razón, porque el pueblo está sufriendo y está sufriendo mucho. Sobre todo, imagínate vos que nunca puede haber un gobierno peronista que aumente el precio de la comida, como pasó hace 9 días. Usted sabe que yo siempre... Perdón, termino. Sí. Después de los anuncios de Massa, ¿no? Cuando objetivamente devaluó, lo que pasa es que devaluó solamente para un producto, que en este caso es la soja. Usted sabe que yo siempre recuerdo, y nuestros oyentes son testigos, cuando usted decía que Macri va a perder las elecciones porque se metió con el precio de la comida. Incluso recuerdo el spot que fue muy criticado en su momento, el spot del fondo de olla. No, pero ¿quién lo criticó? Sí, mucha gente lo criticó, mucha gente lo criticó. ¿Quién es mucha gente? No sé darle los nombres ahora, pero no importa, eso ya pasó. Lo que quiero decirles... Pero no digas cosas que no son. No, al contrario, me felicitaron por todo el país. Bueno. Porque adelanté lo que pasaba. Está bien. Pero escuchame una cosa, ¿cómo va a ser criticado algo que vos te acordás ahora y que reconoces que pasó? Dije, en febrero del 16, Macri le saca la comida a la boca al pueblo y va a ser un breve paréntesis, y está fracasado su gobierno. Todo pasó. ¿Cómo va a ser criticado algo que resultó ser verdadero? Pero vamos de vuelta, Guillermo. Vamos de vuelta. Usted tiene que recordar que yo dije... Vamos de vuelta, Guillermo. Yo dije que siempre lo recuerdo, que siempre recuerdo, y hablo de un spot que fue criticado por mucha gente, cosa que fue verdad. Usted me dice que fue elogiado por muchos, también puede ser verdad, por supuesto, las dos cosas pueden ser. ¿Pero quiénes lo criticaron? Bueno, no le voy a dar la lista de los nombres ahora, obviamente. Pero no los tenés porque es mentira. Sí, fue criticado desde el punto de vista de como spot publicitario, por un montón de razones. Pero no es el punto central. Entonces no lo digas. No, sí, lo voy a decir porque es lo que ocurrió. Es lo que ocurrió, no, pero... es cierto, no estás mintiendo, no fue criticado. Fue perfectamente avalado. Bueno. E incluso los hombres de la comunicación dijeron que era extraordinario porque prácticamente sin recursos. 6 años después o 7. Le doy la derecha. Le doy la derecha, Guillermo, le doy la derecha. Le doy la derecha. No digas más entonces. No. Parece que la conversación es que vos querés demostrar que las cosas que hace tu entrevistador están mal. No, para nada. ¿Para qué me llamás? Pero le estoy diciendo que yo lo destaqué mucho durante mucho... ¿Para qué decir que fue criticado? Si no es cierto y estás mintiendo, y la gente sabe que estás mintiendo. Pero vamos de vuelta. Y quedas mal como comunicador, porque no importa. Un comunicador bien. No importa, porque acá el que tiene que quedar bien o mal es usted, no yo. O sea, yo no importo acá. No, pero sí importa, porque vos generás opinión y es una pena que pierdas audiencia porque mentís. No vale la pena mentir. Bueno, ¿para qué vas a mentir? Bueno, Guillermo... Podés decir la verdad, por eso no sos peronista, porque no te gusta mentir. Dale, vamos. Vamos de vuelta. Vamos al fondo. Esto que usted dijo en su momento se condice, se relaciona con estudios que hay hecho suficientemente y que hace poco lo recordaban, de gente que hace, digamos, el punta a punta de la evolución del salario real con el resultado de las elecciones, y ningún gobierno, lo dijo el otro día Álvarez Agís también, ningún gobierno puede ganar una elección con los salarios actuales, por ejemplo, ¿no? Con los sueldos actuales de la gente, no hay gobierno que pueda ganar las elecciones.
todos los días vemos en las pantallas que los alimentos suben, en una semana 8 o 10%, uno va al supermercado y ya no sabe qué precio va a encontrar. ¿Por qué no le puede encontrar la vuelta a este gobierno a la cuestión de la inflación? Bueno, básicamente porque piensa mal. De la misma manera que los radicales y el PRO pensaron mal en el gobierno de Cambiemos, este gobierno, que no es peronista, también piensa mal y actúa peor. No necesariamente el pensar bien te lleva a actuar bien. Por eso la dicotomía entre la teoría y la práctica termina siempre saldada, porque la práctica es infinitamente superior a la teoría. Ahora, no hay antecedentes de que uno pensando mal, pueda actuar bien. Con lo cual, cuando vos arrancás pensando mal, por ejemplo, el gobierno de Cambiemos, que se metió con el precio de la comida, ¿qué significó ese spot? Inmediatamente, a los 15 días de haber asumido el gobierno de los radicales, que gobernaron en Cambiemos junto con Macri, duplicaron el precio de la comida. Inmediatamente. Entonces, cualquier bien pensante se daba cuenta que ese gobierno iba al fracaso. Vos me podés decir a mí, bueno, eso no fue una idea del radicalismo. Podría coincidir que la economía del gobierno de Cambiemos no estuvo en manos de economistas radicales. Ahora, convengamos que acompañaron y validaron como propios las decisiones de Prat-Gay, que a su vez es un militante que posteriormente de alguna manera transita con el radicalismo, porque no lo sé si se terminó afiliando o no, pero en general en las convenciones va a expresar su pensamiento económico. Prat-Gay, el primer ministro de Economía de Macri, vos te tenés que acordar, sí, que fue el responsable de duplicar el precio de la comida. Por eso hice ese spot, que fue aplaudido, es recordado, y dice, Moreno indicó cuál era la fruta envenenada del gobierno de Cambiemos. Bueno, piensan mal, actúan peor. Pasa lo mismo ahora. Piensan mal, porque son socialdemócratas, como el Alfonsín, por ejemplo, y actúan mal, y actúan peor. ¿Quién es el que resolvió el tema de la inflación en este siglo? Que igual fue una inflación importante, pero comparado con esto, y creció el salario real y todo lo demás, bueno, fue el peronismo en la década ganada. Por eso la manera de resolver el tema de la inflación es con un gobierno peronista. ¿Y quiénes son los peronistas dentro de este gobierno? ¿No hay peronistas dentro de este gobierno? Y en lo que estamos hablando, que tiene que ver con lo que le da carácter a este gobierno en esta conversación, que es la economía, decididamente no. Ningún peronista se va a aumentar el precio de la comida con una... O sea, el único que se le podía sacar la comida a la boca al pueblo era Macri. Y bueno, en este caso se lo saca Alberto Fernández y Massa con una decisión increíble, que es la que acaban de tomar hace 10 días y que vos perfectamente describiste. Todo lo que vos tu descripción de lo que está aconteciendo en el gobierno es correcta. Ahora, hay una continuidad con el gobierno de Cambiemos. Por eso lamentablemente tenemos razón los peronistas. A mí no me satisface lamentablemente que el pueblo esté sufriendo. Simplemente expreso lo que creo. Hay una clara continuidad con el gobierno de Cambiemos. Lo único que faltaba era tomar decisiones para aumentar la comida. Bueno, la acaban de tomar. Son una continuidad, si no, decime qué se diferencia de la política económica, nada. Con lo cual, ahora vamos a un tema que a vos te hace mucha cosquilla en la panza, porque resulta que pueden ganar las elecciones lo que acaban de fracasar. O vos me vas a decir que el gobierno de Macri fue exitoso. ¿El gobierno de Macri y los radicales fue exitoso? No, de hecho la gente no lo dejó continuar. Y bueno, entonces vos imaginate que ahora pueden ganar las elecciones lo que acaban de fracasar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los bien pensantes, que pensamos que somos bien pensantes? Recuperar los éxitos tenidos durante este siglo, que fue el gobierno peronista. Por eso te insisto a vos en que reflexiones sobre el peronismo, porque sería muy importante, con una voz tan poderosa y potente como la tuya, que en Corrientes te dejes iluminar por el peronismo y vayamos hacia una economía que resuelva los problemas del pueblo correntino, porque no lo resolvió ni el gobierno anterior ni este. En cambio, vos vivías mucho mejor cuando era el gobierno peronista, pero muchísimo mejor. Guillermo, acá los más importantes referentes del peronismo son todos kirchneristas, ¿eh?
Bueno, eso hablalo con ellos, si son kirchneristas. No, digo, porque si usted dice, ellos, tiene que ser una opción peronista, y el kirchnerismo pero, no es peronismo... Pero por eso te estoy diciendo que te hagas vos peronista con esa voz potente. Una vez que vos te dejes iluminar por el peronismo, seguramente vas a hacer una referencia importante en Corrientes. Yo no sé si el peronismo de Corrientes, como decís vos, son kirchneristas, preguntale a ellos si lo son. Claro. Yo los que conocí eran peronistas, los que yo conocí. Ahora, si después cambiaron, no lo sé. Yo lo que sí te digo que Corrientes la pasó muy bien en nuestro gobierno. Estoy tentado de darle algunos nombres, pero bueno, no nos queda mucho tiempo, prefiero aprovecharlo con usted directamente. Bueno. Igual tenemos pendiente que usted un día que venga acá tenemos que ir, yo le voy a llevar a pescar, a dar una vuelta por el Paraná. Sí, habíamos quedado, eso, que yo hacía el pescado y vos lo pescabas. Exactamente. Sí, es verdad que habíamos quedado. Guillermo, ¿qué opina del atentado a Cristina Kirchner? Bueno, yo deseo fervientemente que haya sido un lobo solitario, lo dije a la mañana del día posterior al atentado. Después el jefe de la inteligencia argentina dijo que efectivamente eran lobos solitarios. Cuando uno habla de un lobo solitario no significa que es una persona individualmente, puede ser un grupo, pero absolutamente marginal. Creo que ahí se termina el análisis. Si el jefe de la inteligencia argentina dice que es un lobo solitario, es un lobo solitario. Sería muy complejo que esto no hubiese sido un lobo solitario, sino la metodología de una organización política que intenta a través de la violencia conseguir sus objetivos. Nosotros nos pusimos de acuerdo hace muchos años, del 83 en adelante, que esto pasaba al arcón de los recuerdos. Bueno, si el jefe de la inteligencia dice que son lobos solitarios, yo me alegro y ahí termina la posibilidad de evaluar esto. Después la justicia determinará las características, etcétera, etcétera, pero la verdad ya la tenemos en boca del jefe de inteligencia, salvo que el jefe de inteligencia diga cualquier cosa, ¿no? Lo cual estaríamos en problemas, pero muchísimos más que estos. Claro. Imagínense los chilenos, sabiendo que el jefe de inteligencia argentina dice cualquier cosa. Bueno, se hacen un festín. Tal cual. Esperemos que no estén diciendo cualquier cosa el jefe de la inteligencia, y por lo tanto me pareció, en este caso, porque coincide con mi deseo. Yo deseaba que fuera un lobo solitario y el jefe de la inteligencia sí lo dijo. Bueno, para mí ahí termina la evaluación de esta situación. Guillermo, mañana se presenta el presupuesto, en teoría, y también en teoría, porque esto que escuché son solo trascendidos hasta ahora, aparentemente el gobierno presentaría, o el ministro Massa presentaría una estimación de inflación de 60% para el 2023. ¿Usted cree en ese número? ¿O cree que van a presentar un presupuesto realista? Mire, no hay posibilidades de hacer ninguna proyección, ni presupuesto para el año que viene, ni ningún economista que diga cuánto va a ser la inflación a fin de año. Están chanteando los economistas, porque si no se sabe cuál es el nivel de dólar que va a haber la semana que viene, ¿cómo van a saber la inflación? O sea, los que hicieron una evaluación de inflación, ¿sabían que Massa iba a devaluar para la soja? No lo sabía. Entonces usted imagínese que el impacto inflacionario que tiene devaluar un 40% para el complejo sojero y todos sus derivados y todo lo que implica en la cadena de valor donde participa la soja, ningún economista lo podía saber hace 15 días atrás. Entonces, ¿cómo se atreven a plantear lo que puede ser la inflación? Son unos chantas. Y ese presupuesto, si no tiene parámetros adecuados, también, ¿cómo usted me puede confirmar que no van a devaluar? No. ¿Y entonces qué presupuesto me está diciendo? Por eso, estamos en un mundo de chantas. Y especialmente en el espacio de los economistas. Este muchacho Melconian, que dice que va a ser un plan económico para el gobierno que viene. ¿O los has escuchado como yo? Sí, que claro, dijo eso. Muchas veces. Pero, ¿cómo sabe cuál es el gobierno que viene? ¿O no le importa el gobierno que viene? Él dice que no le importa, económico, que cualquiera sea el gobierno, no importa, que él está trabajando para el país. No, pero ¿cómo para el país? O sea, que le da lo mismo que el gobierno de los radicales o los peronistas. Y aparentemente sí. O el Partido Obrero, o el Partido Javier Milei. Es ridículo, ¿no te parece que es una chantada? Bueno, pero él es lo que dice. Yo trabajo con todos, me reúno con todos. No, pero eso no importa, te puedes reunir con todos. Decir que hace un plan económico para el gobierno que viene, cualquiera sea el gobierno, es una chantada.
a menos que él piense que representa los intereses del país, o él piense que es lo mismo devaluar que no devaluar. Pero ¿cómo va a decir esta tremenda estupidez? Es una chantada. Nosotros hicimos un plan económico, que es el plan económico peronista, solo para un gobierno peronista. Y ese plan económico, que parte de la doctrina peronista, no lo puede implementar el gobierno radical o el gobierno de Cambiemos. Entonces nosotros le hablamos al peronismo diciéndole: acá hay una solución económica, basada también en la doctrina y en los antecedentes, porque somos los únicos que fuimos exitosos. Y cuanto más tiempo pase, más va quedando claro esto. Ahora, nosotros desde nuestra doctrina tenemos que debatir con un grupo de chantas. Según su apreciación, el último gobierno peronista fue el de Néstor. No, y de Cristina también, salvo los últimos 2 años cuando lo eligió a Kicillof, lo dijimos ya hasta cansancio. El problema arranca, este ciclo económico arranca con la devaluación de Kicillof, innecesaria, en enero del 14. Vos te acordás muy bien, innecesaria, sí. No era necesaria esa devaluación. Ahí lo que había que hacer era un esfuerzo de productividad. Estados Unidos había hecho la revolución energética, había bajado los costos primos, había puesto en valor el shale gas, el shale oil. En Estados Unidos en aquel momento se vendía el millón de BTU a $2.50. Y acá teníamos el presidente de YPF que había firmado un acuerdo con la Chevron a $6.50 el millón de BTU. Era imposible que la economía argentina fuera competitiva. Bueno, todo esto después continuó con Macri y se profundizó ahora. Este ciclo económico, y en esto sí tenemos que hacer un cierto nivel de abstracción, este ciclo económico permea los ciclos políticos. El ciclo, cuando los estudiantes de economía dentro de 15, 20 años estudien este ciclo, va a empezar con la devaluación de Kicillof y va a terminar ahora, cuando termine, cuando esto llegue a su final. Y los ciclos políticos, los 2 últimos años de Cristina, los 4 años de Macri y los años que sean de Alberto Fernández, van a decir: mire, administraron el ciclo económico de la misma manera que Menem y de la Rúa administrado el ciclo de la convertibilidad. Guillermo, usted que es economista... Perdón, terminemos porque... Donde es patente que un mismo ciclo económico puede tener distintos ciclos políticos. Bueno, lo mismo pasa con este ciclo económico. Esto no empezó con Macri, Esto empezó con la devaluación de Kicillof. Lo que hizo Macri fue profundizarlo metiéndose con el precio de la comida. Obviamente, volvió a devaluar y sacó las retenciones. Y bueno, duplicó el precio de los alimentos. Y va terminando con esto de Massa, que vuelve a aumentar el precio de la comida. Sí, te escucho atentamente. Usted que hablaba de Kicillof, y con esto quiero terminar por ahora, ¿qué le indica a usted, o qué le dice a usted que Cristina, que dice ella que lee mucho de economía, que le gusta leer de economía, tenga como principal asesor, según dicen, a Axel Kicillof? No, pero yo ya lo he dicho públicamente. Cristina ha ido a Chaco y habló de economía. Dio un honoris causa y habló de economía. Después estuvo en Avellaneda, habló de economía. Estuvo en Ensenada, habló de economía. Y yo dije: ¿para qué habla de las cosas que no sabe? Es innecesario. Es innecesario. Mire, para saber de economía hay 3 elementos posibles. O que haya sido empresario, o que haya sido dirigente sindical, porque son los que operan en la economía todos los días de Dios, o que hayas estudiado economía. Bueno, ninguna de las 3 cosas hizo Cristina. Así que el que dice que Cristina sabe economía, no sé por qué lo dice. Guillermo, un gusto, como siempre, charlar con usted, Bueno, queda pendiente 2 cosas ahora. Queda pendiente... No, una sola, la pesca. La pesca, han sido 2 cosas.